Muchas gracias, presidente. Señorías, comparezco, como decía el presidente, para compartir con ustedes las reflexiones y la valoración que hizo AIREF de la actualización del programa de estabilidad. Y dado el tiempo transcurrido desde la emisión del informe y puesto que estamos en unos momentos en los que las cosas van cambiando de manera muy rápida, pues también incorporo algunas consideraciones respecto a lo que ha pasado después de la emisión del informe del programa de estabilidad. Me gustaría decir que el programa de estabilidad, el informe del programa de estabilidad es, a juicio de AIREF, me atrevería a decir el más importante de los informes que emitimos. Y digo el más importante de los informes que emitimos porque es el que nos permite dar una orientación de medio plazo y hacer una evaluación de la orientación a medio plazo de las finanzas públicas y de la situación macroeconómica, que, como saben, es una de las cuestiones que más reivindicamos, esa falta de orientación a medio plazo de los marcos fiscales, tanto del marco fiscal nacional como del marco fiscal europeo. En ese sentido, y a pesar de que la actualización del programa de estabilidad tiene limitaciones en esa consideración de medio plazo, puesto que se establece un escenario a políticas constantes a partir del segundo año, sí que nos permite manifestar cuáles son las previsiones a medio plazo de la AIREF, tanto de la situación económica como de la situación de las finanzas públicas. Siempre me gusta contextualizar en qué marco se producen los pronunciamientos de AIREF en los informes de AIREF. Y en el caso de la actualización del programa de estabilidad, pues el pronunciamiento por parte de AIREF se produce nuevamente en un contexto cambiante y de extrema incertidumbre. Llevamos 3 años hablando de incertidumbre. Es verdad que el foco de la incertidumbre se ha ido desplazando poco a poco del ámbito sanitario a otros ámbitos de naturaleza más económica. En el 2020, la incertidumbre estaba fundamentalmente asociada a la evolución de la pandemia. En el 2021 no abandonamos la incertidumbre asociada a la evolución de la pandemia, pero aparecieron ya algunos factores de incertidumbre en el ámbito económico, como las disrupciones en las cadenas de valor y una incipiente crisis energética con la elevación de los precios de la energía. Las causas de esas disrupciones o de esas incertidumbres que aparecen nuevas en el año 2021 son variadas. En el ámbito de los problemas de suministro, todos pensábamos que iba a ser algo temporal, en la medida que lo que ocurría es que había una rápida recuperación de la demanda que la oferta no podía atender completamente. Y en el caso del aumento de los precios de la energía, pues eran varios los factores que también con naturaleza temporal pensábamos que estaban influyendo. Por un lado, la salida de mercado de algunos productores americanos de petróleo de esquisto bituminoso como consecuencia de la bajada de los precios. Por otro lado, el aumento en los precios de los derechos de emisión de CO2, que implicó una vuelta de China hacia el consumo de gas, y algunos otros factores, como el aumento del consumo interno de gas por parte de Rusia o la crisis entre Argelia y Marruecos. Todo ello ya apuntaba a un aumento, produjo un aumento de los precios de la energía que todos entendíamos que podían tener una naturaleza más o menos temporal. Pero llega el 2022 y se produce el conflicto por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y todos estos factores que habían aparecido en el 2021 pues, se ven ampliamente incrementados, ya no solamente en cuantía, sino que también pues, supone una mayor persistencia en cuanto a este contexto de incertidumbre. Si bien el contexto, como decía, es cambiante y de extrema incertidumbre, sí hay algo que tenemos claro, es que cada vez que se van añadiendo todos estos aspectos y todos estos elementos, lo que está claro es que la posición de los países de la Unión Europea está cada vez más debilitada desde el punto de vista de la sostenibilidad, con unos ratios de deuda que han aumentado en todo el entorno europeo y particularmente también en el caso de España. Así, la deuda, en el caso de la Unión de la zona euro, de los países de la zona euro, se sitúa por encima del 95% y en el caso de España, a finales del 2021, se sitúa cerca del 120%, en el entorno del 118%. Y todo ello tenemos que añadir una incertidumbre adicional respecto a qué va a pasar en el ámbito fiscal
con un marco fiscal que se está reformando en el ámbito europeo y con un marco fiscal que ya tendríamos que estar pensando cómo reformarlo en el ámbito nacional, sin perjuicio de que tengamos que esperar en alguno de sus elementos a ver qué pasa en el ámbito europeo. También hay indicios de que va a haber un cambio, ya lo estamos viendo, en las condiciones monetarias. Todos estos factores es el contexto en el que se produce tanto la presentación por parte del Gobierno de la actualización del programa de estabilidad como el pronunciamiento de AIREF sobre la senda que se plantea. Y en este contexto, y a pesar de la incertidumbre, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que se dé una visión de medio plazo a las perspectivas tanto económicas como fiscales. Esta visión de medio plazo, a nuestro juicio, básicamente la ventaja que tiene es que te permite planificar. Planificar en un contexto que ciertamente no es fácil hacerlo, pero esta planificación supone la posibilidad de establecer objetivos. En algunos casos, estos objetivos serán más concretos, en algunos casos, los objetivos tendrán que ser más imprecisos, pero sí que es verdad que te permite determinar a dónde quieres llegar, cómo lo vas a hacer y, por lo tanto, el tener objetivos permite analizar las causas de las posibles desviaciones que se puedan producir en el cumplimiento de los mismos. Desde luego, lo que nos parece claro es que, a pesar de la incertidumbre, la actuación de las administraciones públicas no puede añadir mayor incertidumbre a la que ya existe en el contexto económico. Pero, además, esta planificación de medio plazo, a nuestro juicio, es imprescindible, puesto que hay una parte importante del crecimiento económico que se sustenta en la eficacia del plan de recuperación y como saben, tiene una perspectiva plurianual. Por tanto, una planificación a medio plazo sería un ejercicio de autodisciplina por parte de las administraciones públicas. No solamente solicitamos esta planificación de la Administración central, sino también de las administraciones territoriales y, como digo, supondría un ejercicio de autodisciplina y también de transparencia que permitiría, de alguna forma, hacer el seguimiento y evaluar la actuación pública. Bien, en este contexto, la AIREF evaluó la actualización del programa de estabilidad en el mes de mayo, tras haber avalado las previsiones macroeconómicas del Gobierno a finales de abril. Y ahora, a mediados de julio, tal y como establece nuestra normativa, tenemos que pronunciarnos y volver a actualizar nuestra visión, pero ya en el corto plazo referido al año 2022. Entrando ya en los principales resultados del informe sobre la actualización del programa de estabilidad, la primera conclusión es que realmente el escenario macroeconómico que presenta el Gobierno tiene pocas diferencias con el escenario macroeconómico que presenta la AIREF hasta del 2022 al 2025. Y estas pocas diferencias se refieren tanto a lo que es la evolución del PIB en términos reales como en términos nominales. Tenemos alguna pequeña diferencia en algún año respecto al deflactor del Producto Interior Bruto, y tenemos alguna pequeña diferencia en cuanto al deflactor del consumo privado, que es la variable que tomamos en consideración para comparar con nuestra previsión de inflación, dado que el Gobierno no presenta una previsión de inflación en la actualización del programa de estabilidad, sino que presenta distintos deflactores, en este caso del consumo privado. Lo que es cierto es que tanto en una senda como en otra, el crecimiento del Producto Interior Bruto converge al PIB potencial, y que la inflación elevada del 2022 se estima que se reduce de manera notable en el 2023, situándose en el 2,7% en el caso de las previsiones de AIREF, que sería comparable con el deflactor del consumo privado que presenta el Gobierno por una cuantía inferior, realmente poco por encima del 2%. Yo creo que está en torno al 2,2%. Pero lo cierto es que el escenario macroeconómico, en líneas generales, no presenta diferencias el presentado por el Gobierno con el elaborado por la AIREF. En aquel momento, cuando comparábamos con las previsiones que había de crecimiento económico por parte de las principales instituciones, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, las previsiones de AIREF y las previsiones del Gobierno se situaban en la franja media-baja de las previsiones que en aquel momento había sobre el crecimiento en el año 2022. Sí que es cierto que se apuntaba que existían
si cabe, mayores riesgos que en años anteriores y que todos estos riesgos suponían una posible revisión a la baja del crecimiento económico. Estos riesgos no eran particulares del escenario del Gobierno, sino que eran unos riesgos que afectaban a las previsiones de todas las instituciones y, desde luego, también a las previsiones de AIREF. Y estos riesgos, que suponían una posible revisión a la baja del crecimiento económico, venían fundamentalmente por tres vías. Por un lado, por la persistencia de los cuellos de botella, la escasez de materias primas y la crisis energética, desde luego muy afectada por la política COVID-0 de China y por la invasión de Ucrania. Otro factor de revisión o de riesgo sería la mayor intensidad y, sobre todo, una mayor persistencia de la inflación, que suponía el riesgo de que aparecieran problemas en términos de competitividad, desde luego un endurecimiento de las condiciones financieras y un mayor riesgo en los efectos de segunda ronda. Y el tercer riesgo venía de la ejecución del plan de recuperación, que realmente presentaba numerosas incertidumbres respecto a que pudieran cumplirse el elevado ritmo de ejecución previsto por el Gobierno, elemento clave para sustentar el crecimiento económico contemplado en el programa de estabilidad. Respecto al primero de los factores, que era la persistencia de las los problemas en las cadenas de valor y la crisis en los mercados de las materias primas, lo que observábamos era un menor dinamismo del comercio internacional por varios motivos. Por un lado, estaba fuertemente influido por la política de COVID-0 implementada por China y, por otro lado, porque, desde luego, la crisis con Ucrania supone una paralización de las exportaciones de este país y, en general, del comercio realizado en torno al Mar Negro, por el que transcurren buena parte de las materias primas procedentes de Rusia. Además, aparecen, desde luego, fricciones en el ámbito de la energía, con un riesgo de suministro energético que, como veremos, pues parece que se va materializando en los últimos días. Respecto a que la persistencia en la inflación podía acabar afectando a las condiciones monetarias y a la competitividad, pues realmente aquí lo que veíamos era que esta inflación elevada, pero sobre todo más persistente, lo que permitía era anticipar que iba a haber un cambio en las condiciones monetarias. Y ello se refleja en un desplazamiento del tipo esperado de la facilidad de depósito. Pero, además, también supone un riesgo para la competitividad en la medida en que, si bien es cierto que el fenómeno inflacionista afecta a todos los países de nuestro entorno, afecta de manera particularmente dura el caso de nuestro país, lo cual supone una pérdida de competitividad, ya que presentamos un diferencial positivo de inflación respecto a la media de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a la inflación general como en lo que se respecta a la inflación subyacente. Y en este entorno es cada vez mayor el riesgo de que se produzcan efectos de segunda ronda. Respecto al tercer foco de incertidumbre, que es la materialización de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, he de decir que, como venimos ya señalando, tanto en el escenario económico como en el escenario fiscal, es muy poca la información que hay sobre el impacto cuantitativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En la parte macroeconómica hay referencias a que va a suponer un aumento del PIB a largo plazo, del PIB potencial, que supondrá un aumento en el crecimiento y creación de empleo, pero lo cierto es que no puedes cuantificar en el escenario macroeconómico exactamente qué impacto está incluido del plan de recuperación en cada uno de los años contemplados en el escenario. Nosotros, en ese momento, en el momento de emisión del informe, consideramos que, si bien ya habíamos revisado poco antes el multiplicador, ya saben que nosotros suponíamos un multiplicador por encima de la unidad, lo rebajamos a un multiplicador ligeramente por debajo de la unidad, en la medida en que las condiciones económicas y monetarias que sustentaban este multiplicador tan elevado, pues ciertamente habían cambiado, con problemas por el lado de la oferta y por una política monetaria, unas condiciones monetarias menos favorables. Pero, a falta de otra información, seguimos suponiendo que la ejecución de las inversiones va a ser la prevista por el Gobierno. Yo aquí siempre me gusta decir que tenemos que tener en cuenta que la AIREF, cuando hace un pronunciamiento sobre
las previsiones del Gobierno, si no le parece que pueden cumplirse, lleva aparejada la formulación de recomendaciones y, en ese sentido, tenemos que tener muy claro que tenemos una estimación buena en cuanto a, en este caso, la ejecución del plan de recuperación, como para desterrar de inicio el grado de ejecución que contempla el Gobierno central. Por lo tanto, en el escenario central seguimos suponiendo que se van a materializar las inversiones por el importe previsto por el Gobierno central. Sí que incorporamos un escenario de riesgo, y es que con la información que hay disponible, ya saben que aquí nuestra queja es que no hay información en términos de contabilidad nacional que nos permitiría conocer cuál es la ejecución real de las inversiones. Tampoco el plan de recuperación contempla ningún impacto cuantificado y directo en el escenario macroeconómico y fiscal de las distintas reformas que ya están en marcha y que pudieran cuantificarse. Pues en ese contexto, nosotros lo que hemos hecho ha sido ir a la información disponible, que sí que es extensa en otros ámbitos. Hemos recurrido al presupuesto, hemos recurrido a la información que publica la Comisión, hemos recurrido a las plataformas de contratación y a toda la información que hay sobre las licitaciones en marcha, hemos recurrido a los fondos distribuidos por conferencia sectorial y hemos recurrido a la plataforma de subvenciones. Con todo eso, hemos hecho un supuesto respecto a la ejecución de las inversiones, en algunos casos más lineales, en otros casos menos lineales, y nos sale un escenario alternativo que todavía no hemos incorporado al escenario central, pero que refleja un riesgo de una menor materialización de los fondos en los primeros años de vigencia del plan y una traslación hacia años posteriores. Bien, ¿qué ha pasado desde la actualización del programa de estabilidad? Pues que algunos de los riesgos que apuntábamos no se han despejado, sino que, como saben, se han ido materializando. Por un lado, casi todos los organismos, por no decir todos los organismos, están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento y al alza las previsiones de inflación, y lo cierto es que el binomio inflación-crecimiento se está volviendo cada vez más adverso, especialmente en algunos países, como pueden observar en el gráfico, como Alemania o Italia. Además, los pronunciamientos que ha habido en materia de política monetaria han vuelto a suponer un desplazamiento o una elevación del tipo esperado de la facilidad de depósito. En este caso, los mercados anticipan una normalización de la política monetaria más rápida y, desde luego, casi todos los bancos centrales han reaccionado ya con subida de los tipos de interés y, en el caso del Banco Central Europeo, ya se ha anunciado la finalización del programa de compras de activos en el mes de julio, una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos para ese mismo mes de julio y se anticipa una posible subida de más de 25 puntos básicos para el mes de septiembre. En cuanto al riesgo que veíamos de inflación y competitividad, aquí sí analizamos cuáles son los componentes de la variación del IPC armonizado desde el mes de septiembre del 2021 hasta el mes de mayo del 2022. Se observa que existe un peso porcentualmente mayor en el caso de la variación de España en lo que se refiere a productos energéticos y productos alimentarios. Pero, además, hay un factor que yo creo que es relevante y es que, excluyendo estos productos, más del 50% del resto de la cesta de la compra tiene ya incrementos superiores al 3%. Ello apunta a un mayor riesgo en cuanto a los efectos de segunda ronda, y aquí es cierto que todavía no se aprecia un aumento de los salarios establecidos por convenio, pero sí que existen algunos factores que acentúan este riesgo de efectos de segunda ronda. Aquí, si tenemos en cuenta el último informe publicado por el Banco de España, se observa que el porcentaje de convenios que tienen una cláusula de revisión salarial que tendría efectos en el 2023 es mayor. Y si tomamos los datos de la Agencia Tributaria respecto a la evolución del salario bruto medio de las grandes empresas, pues sí que se observa un aumento de este rendimiento bruto medio en línea con la evolución de la inflación subyacente. Respecto a qué está pasando con el plan de recuperación, pues aquí la información, como les decía, es difícil
calibrar cuál va a ser el impacto en términos económicos, puesto que no hay información sobre el grado de ejecución de las inversiones y no hay datos en contabilidad nacional. Si nos vamos a los datos que sí que se publican respecto a la ejecución del presupuesto del Estado, vemos que a finales de abril se había ejecutado un 9% de los créditos previstos en los presupuestos generales del Estado y este porcentaje del 9% era ligeramente superior en lo que se refiere a transferencias a otras administraciones públicas y, desde luego, inferior en lo que se refiere a los fondos al sector privado. Esta mala ejecución hasta el mes de abril, es verdad que se prevé que se acelere en los últimos meses del año en términos presupuestarios, pueden tener, desde luego, divergencias en lo que se refiere a la imputación en términos de contabilidad nacional. Pero, además, la información disponible de comunidades autónomas, tanto la publicada como la que solicita AIREF de las propias comunidades autónomas, apuntan a una materialización de las inversiones que todavía es baja. También en el ámbito de las entidades locales, y hay un factor preocupante y es que empieza a haber licitaciones que están quedando desiertas, de manera que cerca del 10% de estas licitaciones están quedando desiertas de una manera más acuciada en el ámbito de las comunidades autónomas. Como les decía, y ya en el corto plazo, que es lo que establece nuestra ley, es decir, respecto al impacto en el 2022 de todos estos factores que hemos ido apuntando, la AIREF reevaluará el impacto en las previsiones tanto de crecimiento como de inflación para el 2022 en el informe que, de acuerdo con nuestra ley, tenemos que emitir a mediados del mes que viene. Lo cierto es que, como les decía, la mayor parte de los analistas están revisando a la baja las expectativas de crecimiento y al alza las perspectivas de inflación y que esta revisión de las perspectivas de inflación no solamente alcanzan a lo que es el año 2022, sino también al año 2023. De manera que, en este momento, si quitamos las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que por la fecha de corte, que es el mes de abril, son particularmente reducidas, ahora en julio sacará una revisión. Si quitamos y calculamos un promedio de las principales instituciones a nivel nacional e internacional, la inflación, las previsiones de IPC para el 2022 se situarían ligeramente por encima del 7% y en el entorno del 3%, del 2,8% de forma exacta, para el año 2023. Y ello está suponiendo, desde luego, una revisión de los tipos de interés, ya lo hemos señalado anteriormente, pero también está suponiendo una pérdida de crecimiento de la renta disponible de los hogares que se sitúa por debajo de un 1%, lo cual, desde luego, está suponiendo consecuencias en cuanto a la evolución del consumo privado. De hecho, el índice de confianza de los consumidores está reduciéndose respecto tanto a las perspectivas en materia de situación económica financiera como en lo que se refiere a sus posibilidades de realizar grandes compras en los próximos meses. Bien, eso en cuanto al pronunciamiento del escenario macroeconómico, que la conclusión sería que las previsiones del Gobierno están alineadas o las previsiones de la AIREF están alineadas con las previsiones del Gobierno, pero con un predominio de riesgos a la baja mayores que otros años, que afectan a todas las previsiones de todas las instituciones y que en el mes transcurrido desde nuestro pronunciamiento, desde luego, estos riesgos han empezado a materializarse. En la parte fiscal tampoco hay grandes diferencias en cuanto al escenario planteado con el Gobierno y las previsiones de AIREF, si tomo como punto de partida el año 2021 y tomo como punto de llegada el último de la actualización del programa de estabilidad, que es el 2025. Ahí la coincidencia en las previsiones del Gobierno y de la AIREF son plenas. Sí que es cierto que la AIREF prevé un ritmo distinto de ajuste hacia ese 3%. Nosotros estimamos que la reducción del déficit será mayor este año, como pueden ver en el gráfico de la derecha, y será menor en los años siguientes. Nuestra previsión de reducción del saldo de las administraciones públicas es la barra granate, mientras que la reducción prevista en el escenario de la APE sería la banda gris. Esta evolución se sustenta en varios factores. Por un lado,
el punto de partida, y es que el año 2021 se cerró 1,5 puntos mejor que lo previsto por el Gobierno en la anterior actualización del programa de estabilidad, donde las previsiones de cierre en términos de déficit del 2021 eran del 8,4% y finalmente se cerró con un 6,9%. Esta rebaja de 1,5 puntos en el año de partida no se ha trasladado a una revisión en los objetivos o en las referencias de déficit de los años posteriores, de manera que la actualización del programa de estabilidad 2022-2025 mantiene las tasas de referencia que para estos años se contenía en la anterior actualización del programa de estabilidad. Y ello a pesar de este cierre, como digo, mucho más favorable del año 2021. Por lo tanto, en esta reducción que hay en el déficit del 2022, hemos tenido en cuenta este mejor cierre en el año 2021 y para nosotros la reducción será mayor en el año 2022 como consecuencia del crecimiento económico y de la retirada de las medidas COVID. Es verdad que, en parte, esto se verá compensado por las medidas adoptadas para atender a la crisis energética. Y ello a pesar de que AIREF estima que las medidas sanitarias adoptadas por las comunidades autónomas en el ámbito sanitario son estructurales en un 40%, es decir, que un 40% de la subida del gasto sanitario que tuvo lugar con ocasión de la COVID, en el caso del escenario del AIREF, se ha consolidado en años posteriores. Sí que en estas cifras, tanto en las del Gobierno como en las nuestras, se prevé que las medidas para atender la crisis energética expiran a finales del mes de junio, porque así lo dice expresamente la actualización del programa de estabilidad, que en el escenario solo se contempla o no se contempla la prórroga de estas medidas, con lo cual ahora veremos con las nuevas medidas aprobadas esta previsión de déficit se verá de alguna manera alterada. En el año 2023 nosotros prevemos una reducción más moderada que la prevista por el Gobierno, siendo los motivos principales la retirada que esperemos que haya de las medidas para atender a la crisis energética y de la recuperación económica, y para nosotros ya en el 2024 y en el 2025 no habría prácticamente corrección del déficit público, cosa que, sin embargo, sí contempla todavía la senda prevista por el Gobierno. Entrando a la descomposición de este déficit en recursos y empleos, como pueden observar, en general, en la AIREF tenemos una previsión de ingresos ligeramente superior a la previsión de ingresos prevista por el Gobierno central, si bien al final del periodo de vigencia de la actualización del programa de estabilidad, las previsiones del Gobierno y las previsiones de AIREF coinciden en que el ratio de los recursos sobre el PIB ascenderá a un 41,3%, 2 puntos superior al nivel existente antes de la crisis. Yo he de decir que, en nuestra opinión, las previsiones de ingresos de la AIREF están siendo prudentes, con la cual las del Gobierno están siendo todavía más prudentes. ¿Y por qué digo eso? Como saben, yo creo que en alguna comparecencia lo hemos analizado, hay un cierto desacople de las bases de los impuestos respecto a las variables macroeconómicas que las determinan, y eso ha supuesto una elasticidad del impuesto sobre dichas variables económicas que, desde luego, exceden con mucho la elasticidad histórica. El reto que tenemos todos, también AIREF, es determinar qué parte de este cambio puede llegar a ser estructural o qué parte puede ser de carácter coyuntural. Bien, pues los supuestos de AIREF es que a lo largo del periodo se vuelve a la elasticidad histórica y que vuelven a acoplarse las variables macroeconómicas con las bases imponibles correspondientes. Y eso implica que a lo largo del periodo contemplado por la actualización del programa de estabilidad tenemos elasticidades inferiores a la media histórica, de manera que al final, en el 2025, volveríamos a un peso de los impuestos y una elasticidad que sería igual a la media histórica de los años anteriores a la crisis. Por lo tanto, por el lado de los ingresos, yo creo que las proyecciones de AIREF son prudentes, en la medida en que todavía en el 2022 estamos viendo unos datos de recaudación, como ahora les comentaré, muy positivos, y en ese sentido también serían prudentes las proyecciones del Gobierno. En lo que se refiere a los empleos, nosotros prevemos unos empleos inferiores a los previstos por el Gobierno, especialmente en el año 2022, es lo que nos lleva
tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, a que nosotros preveamos una mayor reducción del déficit en el año 2022 y, básicamente, la razón es la retirada de las medidas COVID, aunque se vean mitigadas por las medidas adoptadas para paliar la crisis energética. Sí que coincidimos en el punto final del 2025, donde, al igual que ocurre en el caso de los ingresos, los gastos habrían aumentado 2 puntos su peso sobre el PIB. En cuanto al saldo por sus sectores, estas diferencias en cuanto al ritmo de corrección del déficit público son mayores en el caso de la Administración central. La Administración central asumió la mayor parte del incremento del déficit como consecuencia de la crisis y, por lo tanto, también es la Administración central la que concentra la mayor parte de su reducción. En el caso de los fondos de la Seguridad Social, la reducción del déficit viene de la mano de las transferencias procedentes de la Administración central para financiar los gastos impropios y, en el caso de AIREF, ya suponemos un impacto al mecanismo de equidad intergeneracional que, sin embargo, el Gobierno no incluye en su escenario, en la medida en que es un escenario a políticas constantes a partir del año 2023, a pesar de que esa reforma ya es cierta y cuantificable. Y en el caso de las comunidades autónomas, pues ven una variación que fluctúa mucho a lo largo de la senda, y es que está muy influida en el año 2022 por la finalización de los fondos extraordinarios procedentes de la Administración central que han tenido lugar durante los años 2020 y 2021 y están también muy influidas por la liquidación del sistema de financiación que en estos años pues, ha visto un poco trastocado. Y en el caso de las corporaciones locales, nosotros suponemos un superávit que estaría en torno a 3 décimas de PIB y que también, aunque en mucha menor medida, se ve afectada por la liquidación del sistema de financiación. Bien, respecto a las previsiones de deuda, pues como no podía ser de otra manera, sí existe coincidencia, más o menos, aunque con distinto ritmo, en el escenario macroeconómico y en el escenario fiscal, pues las proyecciones de deuda del Gobierno se consideran factibles. Es más, en el caso de la AIREF estarían un punto por debajo de las previsiones del Gobierno en la medida en que prevemos una mayor reducción del déficit público en el año 2022 y, desde luego, tendría una senda descendente durante el periodo de vigencia de la actualización del programa de estabilidad. Si bien es cierto que esta reducción en el ratio de deuda se sustenta en la evolución del crecimiento económico, como pueden ver en el gráfico de la derecha. Por ello, AIREF siempre realiza un análisis en términos de sostenibilidad y entonces vamos más allá del horizonte que presenta la actualización del programa de estabilidad y entonces aquí hemos hecho varias simulaciones, que no son las previsiones de AIREF para años posteriores al 2025, sino que hemos hecho simulaciones de qué pasaría si no hubiera ninguna corrección del déficit estructural primario previsto por el Gobierno o previsto por la AIREF. El previsto por el Gobierno es de 1,5 puntos y el previsto por la AIREF es de 2,5 puntos. Entonces, aquí lo que se observa es que si no hubiera una reducción del déficit estructural primario, a partir del 2025, una vez que ya el crecimiento económico deja de reducir el ratio de deuda, como hemos visto en el gráfico anterior, pues se iniciaría una senda ascendente que llevaría la deuda en el año 2040 al 140% del PIB en el caso del déficit estructural primario de la AIREF o al 125% en el caso del déficit estructural primario del Gobierno. Y aquí hemos hecho simplemente un ejercicio de simulación y hemos visto que si se hace un ajuste de 1 décima en este déficit estructural, pues conseguiríamos estabilizar el ratio de deuda, pero por encima del 100%, y que se requeriría un ajuste estructural de más de 3 décimas, de 0,35 puntos, para conseguir reducir el ratio de deuda a un 80% en el año 2040. A todo ello, tenemos que añadir las presiones que el envejecimiento supone sobre esta evolución del ratio de deuda, y me estoy refiriendo no solamente a la presión del envejecimiento sobre las pensiones, sino también sobre el gasto sanitario. Bien, por lo tanto, cuando uno analiza las perspectivas fiscales de medio plazo y vamos más allá de las cifras, pues sí que AIREF pone sobre la mesa algunas consideraciones.
¿Por qué? Porque es cierto que cuando uno ve el escenario previsto en la actualización del programa de estabilidad, pues lo que observa es que al final del periodo, según AIREF, estaríamos en el 3%, según el Gobierno en el 2,9%, es decir, en torno al límite establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y desde luego hasta el 2025 con una senda de reducción de deuda. Pero aquí, en esta visión de medio plazo y desde el punto de vista de la sostenibilidad, AIREF tiene que poner el acento sobre alguna consideración. Por un lado, como hemos visto, esta evolución del déficit y esta evolución de la deuda viene de la mano del crecimiento económico y de la retirada de las medidas COVID y la retirada previsible durante el horizonte de la actualización del programa de estabilidad de las medidas para atender la crisis energética, de manera que ya en los últimos años la reducción del déficit se agota en ausencia de medidas. Pero, además, habrá presiones al alza en el nivel de deuda en la medida en que se vaya deteriorando este diferencial negativo que todavía tenemos, interés-crecimiento. Pero, además, a nosotros nos parece que estas tasas de referencia, cierto es que son tasas de referencia, tienen cierta holgura, sobre todo en los primeros años de vigencia de la actualización del programa de estabilidad. Y eso para nosotros entraña el riesgo de que se entienda que hay margen para adoptar políticas de carácter marcadamente expansivo, más allá, por supuesto, de las medidas que con carácter temporal hayan que adoptar para hacer frente a la crisis energética que estamos viviendo. Me gustaría poner un ejemplo, además de los comportamientos estratégicos que pueda haber, y es el aumento en el ratio de deuda que se está produciendo en el ámbito de las comunidades autónomas, cuando, como saben, el impacto de la crisis ha sido asumido prácticamente en su totalidad por la Administración central. ¿Dónde se origina esta distorsión? Pues la distorsión se origina porque a las comunidades autónomas se les autoriza el endeudamiento correspondiente a la tasa de referencia, aun cuando se sepa que esta tasa de referencia está muy por encima del déficit con el que finalmente previsiblemente cerrarán su sector autonómico. En el caso del año 2021, se les autoriza el endeudamiento por una tasa de referencia, es verdad que era del 1,1, pero el Gobierno central, la Administración central, lo reduce al 0,7 porque considera que es más realista ese punto de cierre. Pero finalmente las comunidades autónomas cierran en equilibrio, con lo cual se produce un exceso de endeudamiento que no está vinculado a las necesidades reales de financiación y que a 31 de diciembre se está cifrado por parte del Ministerio de Hacienda en 8.000 millones y que con posterioridad habrá que ir viendo cómo se va reduciendo. Por lo tanto, la trascendencia de la existencia de holgura en las tasas de referencia que se fijan son importantes por dos motivos. Este es uno de ellos y, por otro lado, porque se puede dar la idea de que hay un margen ficticio en la medida en que, desde luego, la persistencia de los shocks puede requerir la adopción de medidas adicionales o el alargamiento de las existentes, como hemos visto recientemente, y porque tenemos que tener claro que la inflación da margen a las cuentas públicas en el corto plazo, pero restringe de manera importante el margen a las cuentas públicas en el medio plazo. Es verdad que la recaudación en el 2021 y, desde luego, en el 2022 está muy afectada por la inflación y que eso supone una muy buena evolución de la recaudación con los datos que tenemos disponibles en este momento. Pero no es menos cierto que para el presupuesto del 2022 de todas las administraciones públicas hay cierto encorsetamiento del presupuesto de gastos para incorporar las subidas de precios, en la medida en que ya hay muchos gastos que están fijos y que se revisarán en el 2023. Pensemos, por ejemplo, en conciertos educativos o en conciertos sanitarios, entre otras muchas cuestiones. Por lo tanto, la presión al alza de los gastos se experimentará sobre todo en el 2023, en el que de entrada ya tenemos un gasto que crecerá de manera muy importante en el 2023, que es el gasto en pensiones, con un incremento previsto del 8,8%.
pero además con todas las cautelas, porque si siempre es difícil calcular el déficit estructural, pues en este momento todavía mucho más, pero según nuestros cálculos, con ocasión de la crisis, el déficit estructural habría aumentado en torno a medio punto, si comparamos con la situación existente en el 2018, que es un año que, según nuestros cálculos, el output gap tenía un valor similar al que estamos previendo para el 2025. Y todo ello, como decía al principio, en un contexto de incertidumbre sobre qué va a pasar con la política monetaria, sobre qué va a pasar con el marco fiscal que nos van a aplicar y con unas presiones, desde luego, elevadas en cuanto al gasto vinculado al envejecimiento, pensiones, sanidad y cuidados de larga duración. Bien, ¿qué cabe esperar en la actualización que les digo que haremos a mediados del mes que viene? Pues tenemos varios factores que influirán en una revisión de este déficit que nosotros preveíamos en el 4,2%. Unos operarán a la baja y otros al alza. En primer lugar, sí que parece que la recaudación está yendo bien, con crecimientos muy importantes tanto del IRPF como del impuesto sobre el valor añadido. Destaco estas dos figuras porque son, desde luego, las que tienen mayor potencia recaudatoria y eso probablemente nos llevará a revisar nuestra previsión de ingresos y a reducir por esta vía el déficit previsto para el 2022. Por otro lado, sin embargo, probablemente tendremos que revisar al alza la previsión del gasto en intereses. Es verdad que en el corto plazo la incidencia es pequeña por el alargamiento en el periodo de vencimientos de la cartera de deuda y porque ya es verdad que se ha materializado una buena parte de las necesidades de financiación que tendremos en el 2022, en torno al 60% de las emisiones ya se han realizado. Y, desde luego, también supondrá una revisión al alza del déficit, el paquete de medidas que aprobó el sábado el Gobierno en Consejo de Ministros. Respecto al impacto de estas medidas, una valoración preliminar nos lleva a concluir que la ampliación hasta 31 de diciembre supondrán unos 7.000 millones. Aquí las diferencias con la valoración del Gobierno vienen de la mano de que la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica supone una menor recaudación, efectivamente, pero también es cierto que este ingreso está vinculado a transferencias para cubrir el déficit tarifario y, en ese sentido, la incidencia en déficit es neutral. Por lo tanto, es una menor recaudación, pero también será un menor gasto, con lo cual, en términos netos, la ampliación de las medidas suponen 7.000 millones, algo más de medio punto del déficit en términos de Producto Interior Bruto. Bien, ya para concluir, les quiero recordar las recomendaciones que formulamos. En esta ocasión van dirigidas al Gobierno central, puesto que es el que elabora la actualización del programa de estabilidad, pero algunas de estas recomendaciones las hemos formulado también al ámbito de las administraciones territoriales. Por un lado, mantenemos viva. Mantener viva significa que ya la hemos recomendado varias veces, ya nos han contestado varias veces y llega un momento en que ya no tiene sentido forzar a la Administración al principio de cumplir o explicar. Si bien es cierto que la mantenemos viva porque las explicaciones del Gobierno central en este sentido nos parece que no son suficientes como para que dejemos de recomendar esta adopción de una estrategia a medio plazo con la que empezaba mi presentación. La actualización del programa de estabilidad siempre es una oportunidad de dibujar esta estrategia. Nuevamente, la actualización del programa de estabilidad no aprovecha esta ocasión. Es un programa de estabilidad que, a partir del 2023, se elabora a políticas constantes. Desde luego, falta información relevante, entre otras cuestiones, del impacto cuantitativo en términos económicos y en términos fiscales del programa del plan de recuperación. En el ámbito fiscal es cierto que lo que se nos argumenta es el principio de neutralidad contable, que es totalmente cierto, pero no es menos cierto que
este plan de recuperación puede suponer, y de hecho seguro que supondrá, por un lado, un aumento del gasto estructural. Habrá que atender al gasto de funcionamiento, por lo menos de las inversiones que se pongan en marcha, y, desde luego, eso va a suponer un aumento a futuro del gasto. Por otro lado, las reformas pueden suponer también un efecto positivo en las finanzas públicas en el medio plazo. Y, entonces, desde ese punto de vista, más allá del artificio de la neutralidad contable en términos de contabilidad nacional establecido por las instituciones europeas, no va a ser neutral ni en términos económicos ni en términos fiscales. Y, desde ese punto de vista, yo creo que sí que sería importante conocer cuál es el grado de ejecución de las inversiones y qué va a poder suponer en términos de gasto para los años siguientes. En este sentido, yo empezaba hablando de esta planificación a medio plazo, que nos permitiría fijar objetivos, por supuesto, les decía, unas veces más concretos, otras veces menos concretos y, desde luego, revisables y adaptables. Pero es cierto que este plan de medio plazo es necesario, entre otras cosas, porque, a pesar de estar en un contexto de suspensión de reglas fiscales, la sostenibilidad de las finanzas públicas no se ha abandonado. De hecho, en todas las recomendaciones formuladas por la Unión Europea, por el ECOFIN, siempre han puesto la coletilla de que no se descuidase la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y eso solo puede verse si se establece una perspectiva de medio plazo que vea cuál es la implicación que pueden tener las distintas medidas o las distintas decisiones en el medio plazo. Si se acuerdan, en la fase aguda de la crisis, para el 2020 y 2021, lo que se nos dijo fue, con carácter general, que se adoptaran medidas que fueran oportunas, temporales y selectivas, sin peligrar la sostenibilidad de medio plazo. Para el 2022 se siguió diciendo que, por supuesto, la política fiscal tenía que seguir apoyando la actividad, pero ya se establece una diferenciación entre países, de manera que para aquellos países con un nivel de deuda más alto se dice que la política fiscal tiene que ser prudente. Pero ya para el 2023 estas orientaciones de carácter cualitativo empiezan a ser cuantitativas, de manera que la recomendación específica propuesta para España es que el gasto primario corriente no puede crecer por encima, financiado, eso sí, con recursos nacionales, no puede crecer por encima del PIB potencial. Cuando uno va a ver qué supone esto, pues esto supondría que, respecto a las previsiones de AIREF y respecto a las previsiones del Gobierno, el ratio de déficit en términos de PIB para el año 2023 sería en torno a medio punto inferior tanto en un escenario como en otro. Nos queda la duda. Nosotros hemos hecho en ese sentido la interpretación más favorable, porque la Comisión lo que dice es que en este crecimiento tendrá en cuenta las medidas que, con carácter temporal y con carácter selectivo, se destinen a aquellas actividades y hogares que sean especialmente vulnerables. Nosotros lo que hemos decidido es, en estos cálculos, excluir la totalidad de las medidas, aunque alguna de ellas, a lo mejor, no tengan esta consideración de carácter tan vinculado a los sectores o a los hogares más vulnerables. Esto no significa que estén pidiendo recortes respecto a la evolución del 2022. De hecho, de acuerdo con nuestras previsiones para el 2022, se estaría permitiendo un aumento del gasto corriente primario de en torno a unos 15.000 millones. El problema es que de estos 15.000 millones, 13.000 millones ya están cubiertos por el crecimiento previsto por las pensiones, que suponen una tercera parte del gasto corriente primario, excluidas estas medidas que parece que la Comisión, por lo menos, va a tener en cuenta. Y eso supone que el gasto corriente primario, distinto de las pensiones, tendría que tener una evolución de en torno al 0,5%. Pero sí que he visto en algún sitio decir que esto suponía una reducción del gasto, y no. Hay un incremento del gasto de 15.000 millones respecto al 2022, sí que supondría una reducción del gasto respecto
a la evolución prevista del 2023, tanto por el Gobierno como por la AIREF, sin tener en cuenta esta recomendación específica. Bien, y formulamos dos nuevas recomendaciones que también hemos formulado en el ámbito de las comunidades autónomas cuando hemos evaluado sus presupuestos. Y es simplemente que en esta idea de sostenibilidad y de orientación de medio plazo, lo que pedimos es que si hay aumentos estructurales del gasto, nos diga con qué ingresos se van a financiar y si hay un aumento de la recaudación por encima de lo previsto, pero de carácter temporal, que no se destine a la realización de gastos que puedan tener una naturaleza estructural. En este sentido, es un poco lo que hablábamos al principio del riesgo de esta cierta holgura, podríamos hablar, en el establecimiento de las tasas de referencia. Y la otra es que en un contexto, cuando hicimos la evaluación de la actualización del programa de estabilidad, se estaba hablando de la posibilidad de extender las medidas ante la crisis energética o adoptar unas nuevas, y nosotros lo que pedíamos es que antes de decidir la ampliación o no de las medidas o de la adopción de otras nuevas, pues hiciera un poco una evaluación de la eficacia de las medidas puestas hasta el momento para evaluar si merecía la pena la prórroga de estas medidas o había que sustituirla por otras, ¿no? En este sentido, la fijación de objetivos claros y cuantitativos de lo que se persigue con una medida luego favorece la evaluación de la eficacia, eficiencia y, por supuesto, también de otras cuestiones, como, por ejemplo, temas de carácter redistributivo de las distintas medidas adoptadas por el Gobierno. Estas recomendaciones se unían a las que ya habíamos formulado con ocasión del aval del cuadro macroeconómico, en el que lo que pedíamos es que la información que se manda a la Comisión Europea respecto a la ejecución en contabilidad nacional del plan de recuperación estuviera disponible, se hiciera público. También pedíamos que hubiera mayor información cuando se nos solicita el aval sobre las medidas o sobre la consideración de evoluciones presupuestarias o macroeconómicas que no se conocen en el momento de formulación del aval. Y, desde luego, como siempre pedimos, al hilo de lo que ocurre en otros países, que se fije un memorándum de entendimiento de manera que sea más transparente y conocido los plazos y la información que se nos va a remitir para la emisión del aval, que tiene que acompañar, como saben, a todas las previsiones macroeconómicas que presente el Gobierno vinculado a un documento presupuestario. Pues muchas gracias por su atención y hasta aquí esas consideraciones. Muy bien, muchas